Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, su segmento Dios de Imposibles. Es que bueno, Germandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge, gracias por tu bienvenida. Bueno, estamos muy bien por acá. Bueno, ¿cómo estás tú, Jorge, en este día? Todo muy bien y bueno, yo creo que podríamos decir que bien y cada día mejorando. Así es, así es. Bueno, contentos y bueno, siempre vamos en crecimiento en nuestro Padre Celestial, en las cosas de Dios y siempre buscando la excelencia, como tú dices, Jorge, mejorando y bueno, bendigo a todas las personas que hoy nos escuchan, sí, en nuestra querida emisora Busco en ti, los que nos ven en este momento, los que nos escuchan en este momento y que los que se anexarán y nos verán, escucharán posteriormente a través de nuestras diferentes redes sociales. Como dice el lema de nuestra querida emisora, donde estás no es el final. Así que, mi amado hermano, este es un mes muy importante. Sí, entramos en un mes sumamente importante en lo que tiene que ver con el calendario de Dios. Sí, el calendario de Dios, y es un mes donde, pues, Dios, pues, te puedo decir que se va a manifestar tremendamente en nuestras vidas. Dios nos va a sorprender. Y bueno, también es un mes secular, ¿sí? Para aquellos que celebran lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Bueno, también muchos celebran la festividad del nacimiento de Jesús en este mes, pero particularmente es un mes muy importante en el calendario de Dios, en el calendario hebreo. Siempre Dios nos sorprende, siempre Dios tiene algo maravilloso para con nuestras vidas y siempre Dios es bueno, ¿sí? Por eso hemos escuchado decir que Dios es bueno, sí, en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno, porque es así. Nosotros no puede haber en nosotros algún motivo de queja, algún motivo de, comenzar a dudar de Dios, porque Dios es bueno en todo tiempo, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy lo he titulado Extraordinario Dios. Sí, extraordinario Dios, porque eso es lo que es nuestro Dios. Eso es lo que es nuestro Dios. Es un Dios extraordinario, mi amado hermano. Tú que me ves y me escuchas en esta hora, sí, te bendigo y doy gracias al Padre Celestial por todos aquellos que en este momento nos ven, que nos están escuchando, donde quiera que estén y vayan. Les bendigo grandemente y pues particularmente oro al Padre Celestial para que esta palabra sea de bendición para con cada uno de nosotros, ¿sí? Que el Padre sea hablando a nuestras vidas, transformando, edificándonos y por encima de todo, pues bendiciendo nuestras vidas, ¿sí? Como te decía, siempre es bueno conectarnos a la fuente. La fuente es nuestro Padre Celestial, por eso Él decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer día a día a nuestro Padre Celestial, sin importar lo que estemos viviendo, ¿sí? Cada día tiene su propio afán, hay cosas que nosotros planificamos para un día, pero el Dios extraordinario es el que decide lo que vamos a hacer en ese día, ¿sí? Y bueno, sin importar las circunstancias, si quizás estemos, bueno, afrontando alguna situación, algo que tiene que ver con nuestra salud, pero no, eso no es motivo para comenzar a dudar de Dios. Dios sigue siendo extraordinario, mi amado hermano. Dios sigue siendo bueno, sí, aunque aún no lo entendamos, aunque aún, pues quizás estemos en proceso, en prueba, no sé, pero Dios sigue siendo bueno, aún en los desiertos, como decía, Dios es digno de alabanza y de adoración. Esa debe ser nuestra actitud, aunque no lo entendamos, sí, Él sigue siendo bueno, sí. Y escuchaba a una persona en esta semana que decía, bueno, pero si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué estamos pasando por esto? Pero sí, ciertamente la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, mi amado hermano. Pero hay cosas que no son agradables para nosotros, pero sí son permitidas por el Padre Celestial en nuestras vidas, ¿sí? Así que aunque no lo sean del todo buenas o agradables para con nosotros, sí son perfectas para el Padre Celestial. Porque el Padre Celestial
pues quizás esté trabajando cosas en nosotros. Dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Y quizás tú dirás, mi amado hermano, pero yo soy un hombre de Dios, un hombre que le ha servido, un hombre que le conoce, un hombre que tiene un rango, pues quizás en la iglesia donde tú te congregas. ¿Y por qué estoy pasando esto? Bueno, eso que está pasando no quiere decir que el Dios extraordinario del que hablaremos hoy no esté contigo, ¿sí? Como te decía, hay cosas las cuales Dios permite en nuestra vida y veamos la historia, el relato de Job, ¿sí? Job pasó por muchas cosas, ¿sí? Pero eso que él estaba pasando, bueno, quizás no era agradable para Job, pero sí era perfecto para Dios porque Dios sabía lo que estaba haciendo en Job, ¿sí? No fue agradable para Job, a tal punto que él, bueno, él comenzó a hablar con Dios, se quejó con Dios, luego rectificó en su corazón, ¿sí? Alineó su corazón, colocó su corazón íntegro delante de Dios y terminó diciendo palabras como que, bueno, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que, bueno, si Jehová dio, Jehová quitó. Job por algún momento perdió todo, pero eso no quiere decir que no fue agradable para él por algún momento, pero sí fue perfecto para Dios. Fue perfecto para Dios en su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque luego Job recuperó sobrenaturalmente todo lo que había perdido. Vino retribución para con él, sí. Vino una bendición más grande para con él. Sus hijas eran hermosas, ¿sí? Él recuperó todo lo que había perdido en cuanto a bienes, ganado. Tuvo más ganado de lo que tenía en un principio, ¿sí? Entonces, por eso te decía, quizás no es agradable para ti en este momento, ¿sí? Lo que estés pasando, lo que estés viviendo, pero sí es perfecto para con Dios, ¿sí? Y es perfecto para Dios y debe ser perfecto para con nosotros también, aunque no lo entendamos, ¿sí? Por eso te invito y te insto a que sigas alabando al Dios extraordinario del cual te quiero hablar hoy. Sí, el tema, como te decía, que lo he titulado, sí, extraordinario Dios, porque Dios es un Dios extraordinario, mi amado hermano. Un Dios que, bueno, sobrenaturalmente vemos en las escrituras, en la Torá, en la palabra, en la Biblia, cómo Dios hizo grandes cosas, grandes pues maravillas, ¿sí? Grandes prodigios, grandes señales para con el pueblo de Dios, ¿sí? Y muchas veces Dios lo hace para, como te decía, manifestarnos y darnos a entender que Él es un Dios de imposible, que Él es un Dios que Él todo lo puede, ¿sí? Y que a pesar de las circunstancias, Él se manifiesta, ¿sabes? Mira, cuando aún nos enfrentamos a circunstancias, sí, difíciles, adversidades, es allí donde se ve quiénes somos nosotros, sí. Y más aún te quiero hablar y te quiero decir y te quiero soltar esto de parte de Dios. Es allí en las situaciones difíciles y adversas donde el Dios extraordinario se manifiesta, sí. Porque ya vamos a analizar qué es lo que se conoce como extraordinario, ¿sí? Porque Dios nos sorprende, mi amado hermano. Dios es un Dios de repente. Sí, como te decía en el segmento pasado, lo que se ve seco para con nosotros, bueno, Dios lo puede transformar en un mar, ¿sí? Y de hecho así lo hizo cuando Dios comenzó a crear el universo. Todo primero, bueno, para que se crearan los mares, para que existieran los mares, primero algo tuvo que estar seco, ¿sí? Si nosotros quitamos las aguas de un mar, de una playa, yo te pregunto, ¿qué hay allí abajo? Quedaría todo en arena, quedaría todo en un hueco, ¿verdad? En algo seco. Pero Dios transformó aquello seco en un mar y dijimos que un mar era que la unión de las aguas, ¿sí? Nosotros podemos decir entonces, wow, ahí está el mar. ¿Y qué es el mar? Es la unión de las aguas, ¿sí? Pero antes que tuviera ese mar allí, primero estuvo algo seco, ¿sí? Así que como te decía, cuando Jesús maldijo aquella higuera, ¿sí? Bueno, él la maldijo, ¿sí? Pero también vio como hay un pasaje que dice que aunque la higuera esté seca, ¿sí? Ella va a dar fruto, ¿sí? Es decir, que Dios, aunque maldijo en una oportunidad, aquella higuera se secó, pero también puede hacer que aquella higuera que esté seca, esa higuera dé frutos, ¿sí? Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo hacemos para dar frutos? ¿Cómo hacemos que el Dios extraordinario vuelva a dar a luz, a dar vida a esa higuera? Bueno, una de las herramientas que te puedo decir es que tú sueltes las palabras, ¿sí?
es que tú declares vida sobre esos huesos secos, ¿sí? Aunque lo veas seco, como te decía, no nos podemos quedar en que vemos eso seco sí lo vemos en lo natural, ¿sí? Pero en lo sobrenatural nosotros tenemos que tener en cuenta que predomina lo sobrenatural sobre lo natural, es decir, vemos lo natural, pero decimos, no, esto que yo estoy viendo seco, yo voy a declarar palabras, ¿sí? Y voy a convertir esto seco en un mar, ¿sí? Entonces, eso es lo que te quiero decir de parte del Padre Celestial. ¿Qué hizo profetas? ¿Qué hizo el profeta? Bueno, declaró vida sobre esos huesos secos. Aunque él vio huesos secos, él profetizó vida sobre esos huesos secos. Así que con la palabra nosotros podemos convertir, con la palabra que sale de nuestra boca, dice la palabra de Dios que nosotros podemos ver, tiene poder para bendecir o maldecir. Con la palabra nosotros podemos transformar una atmósfera, ¿sí? Cambiarla, ¿sí? Cambiar el entorno, cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Si estamos pensando negativo, nosotros rectificamos y decimos, hey, yo soy bendecido, soy real sacerdocio, soy nación santa. Yo creo un Dios extraordinario. Así que rectifiquemos nuestros pensamientos, ¿sí? Y confiemos en ese Dios extraordinario, mi amado hermano. Así que, mira, lo que se conoce como extraordinario, ¿sí? Dice que, según el diccionario, es algo que está fuera del orden o regla natural o común, ¿sí? Nosotros podemos decir que algo es extraordinario cuando está fuera del orden o regla natural o común. Y es que Dios se especializa en eso, ¿sí? Cuando Dios interviene, ¿sí? Dios rompe las reglas naturales, ¿sí? De este mundo, ¿sí? Por ejemplo, un médico te diagnostica algo, ¿sí? Y tú dices, wow, ok, tengo esta enfermedad, ¿sí? Pero Dios, la voluntad de Dios, yo te pregunto, ¿cuál es? Que tú seas sano, ¿sí? Esa es la plenitud en la que debemos vivir, ¿sí? En la sanidad, la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos físicamente, mentalmente. En la cruz del Calvario, Él se llevó todas nuestras enfermedades. Así que, pues, ¿cuántos médicos? Y respeto a los médicos, respeto la ciencia médica, ¿sí? Pero nos han enviado un diagnóstico, ¿sí? Y nos han querido etiquetar de por vida con ese diagnóstico. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, bueno, es que yo soy asmático, ¿sí? El médico le dijo, tú eres asmático. Y entonces pasan toda su vida creyendo eso, que son asmáticos, y aún no tienen asma, pero y se cuide, dicen, no, tengo que cuidarme del frío porque me puede dar el asma. ¿Qué es lo que dice Dios de ti, mi amado hermano? Que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿será que el Roja Codés, será que papá quiere que tu templo esté con enfermedad? No, no quiere. El Espíritu Santo no puede morar en un templo, en una morada que esté enferma, ¿sí? Si la voluntad de Dios es que tú seas sano, ¿sí? No puede haber enfermedad en tu cuerpo, en tu templo, ¿sí? Así que por eso hemos escuchado personas que se están esclavas ellas mismas por un diagnóstico. Y como te digo, respeto a los médicos, pero por encima de todo respeto la palabra de Dios, la cual me dice que yo fui sano, que yo soy en la cruz. Dios se llevó todas nuestras enfermedades, ¿sí? Y te puedo hablar de un propio testimonio. Sí, yo tuve asma desde pequeño, ¿sí? Pequeño en un tiempo me dio asma, ¿sí? Y bueno, y de allí quedé como etiquetado, así como que iba a ser asmático por toda mi vida. No, y hoy en día, cuando voy a un médico, ¿sí? Yo no digo que soy asmático, nunca más tuve asma, ¿sí? ¿Sí? No me ha dado ningún síntoma de asma, ¿sí? Y tampoco puedo decirle a un médico, yo soy asmático, porque estaré yendo en contra de las palabras de Dios, ¿sí? O te estoy diciendo, si tú estás pasando por asma, bueno, enfrenta esa enfermedad, pero no te quedes esclavizado a eso y decir por toda tu vida, yo soy asmático. No, eso es lo que el enemigo quiere, sí. El Dios extraordinario se quiere manifestar a tu vida, sí, erradicando toda enfermedad, mi amado hermano, erradicando toda enfermedad, sí. Como te decía, Dios
en cualquier momento te puede dar un órgano nuevo, ¿sí? Si es el caso que necesitas un órgano nuevo. Dios puede cambiar esa respiración, esa insuficiencia en tus pulmones por un pulmón nuevo. Solamente tienes que creerle, ¿sí? ¿Qué hizo el centurión? Le dijo a Jesús, Señor, envía la palabra y cuando yo vaya allá, mi hijo estará sano. Mira la fe de ese centurión. Jesús no tuvo que moverse hacia allá. Él envió la palabra y cuando fue, el joven, el niño estaba sano, ¿sí? Así que esa es la fe que nosotros tenemos que tener, una fe de guerrero, una fe sobrenatural, una fe como hijo de Dios, ¿sí? Y bueno, la palabra extraordinario, bueno, proviene del latín extraordinario. Tú te imaginas que tú puedas decirle a otra persona, yo tengo un Dios extraordinario, un Dios que puede cambiar mi enfermedad, ¿sí? Puede darme un órgano nuevo, puede darme finanzas del norte, del sur, las puede traer desde donde yo menos pienso, imagino. Un Dios que es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Un Dios que es Jehová Rafa, un Dios que es mi proveedor, Él es mi Padre, si esas son tus palabras que tú tienes que tener para con el Padre, decirle, wow, Padre, tú has sido extraordinario en mi vida, ¿sí? Entonces la palabra extraordinario está integrada por, primero, la palabra extra, ¿sí? Que significa fuera de, ¿sí? Ordinis es la segunda palabra, ¿sí? Que tiene que ver con el orden, ¿sí? Y ario, ¿sí? Que hace mención a lo que es pertenencia. Entonces, la palabra extraordinario está constituida por esas tres palabras, extraordinis y ario, ¿sí? Y tiene que ver, como te decía, con fuera de orden y pertenencia. Por eso decimos que algo es extraordinario cuando está fuera de orden, mi amado hermano. Y Dios es un Dios que se especializa en los extraordinarios, ¿sí? En romper el orden, ¿sí? Natural para establecer el orden sobrenatural en tu vida, ¿sí? Así que mira, lo extraordinario designa todo aquello que no se ajusta al orden o la regla, ¿sí? Que sale de lo común, ¿sí? Entonces, lo extraordinario sale de lo común, como te decía, ¿sí? Son las excepciones, ¿sí? A las que consideramos normas, ¿sí? Lo extraordinario son excepciones a lo que nosotros consideramos normas, llamado hermano. Como te decía, hay normas que están establecidas, naturales. Hay diagnóstico que el médico te quiere decir, no, usted es asmático, aquí está su diagnóstico, pero Dios hace excepciones sobre ese diagnóstico. Pero ¿cómo nosotros erradicamos esa enfermedad creyendo? ¿Cómo nosotros podemos decir, cómo que mi tensión estaba descontrolada, fuera de orden? Entonces, yo voy a tomar lo extraordinario de Dios, es decir, voy a hacer excepción de eso que me está diciendo el médico. Como te digo, respeta al médico, pero lo que te quiero dar a entender es que haz una excepción y di, no, es que esta enfermedad no me pertenece, no me pertenece. Y porque Dios es un Dios que está por encima de las normas naturales, ¿sí? Es natural que el médico te diga eso, pero el Dios extraordinario está por encima de eso, de eso natural, y Él es sobrenatural y Él está por encima de toda norma, mi amado hermano. Así que apropiate de tu sanidad, apropiate de lo que tú necesitas, apropiate de tu milagro, porque Dios es un Dios extraordinario, mi amado hermano. Por ejemplo, es extraordinario que haga tanto calor en este invierno. Esa es una frase, ¿sí? Eso es extraordinario, ¿sí? Estamos en invierno, se supone que en invierno no debería hacer calor, ¿sí? Pero es extraordinario, es algo fuera de lo común, que está fuera de orden, que en invierno haga calor. Y suele pasar, sí suele pasar, ¿sí? También podemos decir, es extraordinario que sin estudiar hayas podido aprobar todas las materias, ¿sí? Wow, eso es extraordinario, porque ¿qué es lo común, qué es lo normal? Que usted debió estudiar o que debimos estudiar para aprobar todas las materias, pero no quiere decir que nosotros no podemos aprobar una materia sin estudiar, no porque hayamos sido negligentes en no estudiar, sino porque es extraordinario y suele pasar. Muchas personas aprueban cosas, materias, test, exámenes sin estudiar, pero no porque son negligentes, sino porque tienen el conocimiento que Dios
se los da, ¿sí? Y aprueban lo que tienen que aprobar, ¿sí? Entonces, podemos ver y hemos visto cosas extraordinarias en el mundo natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuánto más en lo sobrenatural? ¿Por qué no nos podemos apropiar de lo extraordinario de Dios? Si sabemos que Dios es un Dios sobrenatural, si sabemos que Dios fue aquel que abrió el mar rojo, eso fue extraordinario. Sí, sí, sabemos que Dios fue aquel que usó a Eliseo para que usara el manto de Elías y abrió aquel río y pasaron, sí, por allí. Eso fue extraordinario, sí, eso fue algo de orden, algo fuera de lo común, sí, algo que nadie se esperaba, pero sí mucho, pero sí, si tú eres un hijo de Dios, ese es el lenguaje que tienes que manejar. Si te rodeas con personas sobrenaturales, si tu ministerio tiene que ser sobrenatural, ¿sí? Entonces, ese es el lenguaje que tú tienes que manejar. Por eso la palabra dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locuras porque no las entienden, no las manejan. No entienden cómo opera el Dios sobrenatural, el Dios extraordinario, el Dios que está por encima de todo lo natural, que está fuera, que está fuera de orden, que rompe toda regla natural, ¿sí? Eso es extraordinario. Tú tienes que vivir en lo extraordinario de Dios, ¿sí? Dios se quiere manifestar a tu vida, mi amado hermano, en tu familia, en tu finanza, no sé, en lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Él se quiere manifestar y Él lo va a hacer. Sí, ya te voy a decir cómo tú puedes experimentar lo extraordinario de Dios, sí, lo maravilloso de Dios, porque muchas veces hemos escuchado, como te decía, ese Dios de imposible y no lo hemos podido experimentar, pero tenemos que analizar el por qué no hemos podido experimentar al Dios extraordinario. Sabemos que Él es la fuente, sabemos que Él es el Dios de milagros, el Dios que provee, el Dios que es todo, dice la palabra que sin Él nada podemos hacer, mi amado hermano. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Yo no entiendo cómo muchas personas ponen su agenda diaria sin Dios. Muchas cosas logran, pero a la final esos resultados no son los que Dios quería que obtuviera, ¿sí? Por eso, cuán hermoso es poner nuestra agenda en las manos de Dios, ¿sí? En el Dios extraordinario, en el Dios que, bueno, es extraordinario también. Mira, que tú te puedes tomar 2 horas para hacer algo naturalmente, pero en lo extraordinario de Dios puedes tomarte lo que te podía llevar 2 horas, puede llevarte, no sé, media hora en hacer lo que tenías que hacer. ¿Por causa de qué? De lo extraordinario de Dios, ¿sí? Entonces, mira lo que dice Job 37:5, mi amado hermano. Te voy a leer Job 37:5. Ya te lo voy a leer. Job 37:5, versión Reina Valera 1960. Sí, dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Truena Dios maravillosamente con su voz. Dios, bueno, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Como te decía, Dios te va a sorprender. Dios va a hacer cosas en tu vida extraordinarias, fuera de orden, que tú menos esperabas, que tú dices, wow, ¿y cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Y cómo es que yo no esperaba esto y sucedió? Bendiciones que tú no esperabas y se van a desatar. Eso es por causa de que tú estás expectante, de que has creído en Dios, de que confías en Él, de que has decidido por encima de todo hacer la voluntad de Dios. Dios es un Dios que se manifiesta en lo extraordinario, sí, pero que Él, como te decía, Él se deleita en nuestra fe. Con nuestra fe nosotros hablamos lo extraordinario, con nuestra fe nosotros experimentamos lo extraordinario, lo sobrenatural de Dios. Sí, caminamos en un mundo natural, pero Dios, ¿cuál fue la enseñanza que nos dio? Sí, cuando le dijo a Pedro, Pedro camina sobre las aguas, sí. Pedro se lanzó en fe y caminó sobre las aguas. Eso es una enseñanza que yo hoy la tomo para mí. Si nosotros tenemos que caminar todo el tiempo sobre las aguas, sí, en lo sobrenatural. Eso es lo que anhela Dios para nuestra vida, que caminemos en lo sobrenatural. Somos sobrenaturales, usted es sobrenatural. Usted es una alabanza viviente, sí. Usted es una adoración viviente. Usted camina, sí, en lo sobrenatural. Aunque pisa este mundo natural, usted es sobrenatural. Amado hermano, usted es un espíritu para con Dios, ¿sí? Así que, bueno, mira, también dice,
Ya te voy a leer el otro versículo. Dice Isaías 25:1, la nueva versión internacional. Dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, ¿sí? Daré alabanzas a tu nombre, ¿sí? Porque has hecho maravillas, ¿sí? Designios concebidos, ¿sí? Desde tiempo antiguo con toda fidelidad, ¿sí? Aquí, bueno, vemos que él dice, mi Dios te ensalzaré, daré alabanza, ¿sí? A tu nombre porque has hecho maravillas, ¿sí? Designios desde antes, desde tiempos antiguos. Mi amado hermano, Dios ha hecho maravillas en tu vida. Dios ha hecho milagros, señales, y quizás no has visto más maravillas, más milagros en este tiempo, pero tranquilo, Dios solamente los está gestando con más poder, ¿sí? Quizás estás en batalla, pero déjame decirte que luego de esta batalla vas a ver maravillas y milagros como aún más grandes, cosas más grandes, ¿sí? Porque estás entrando a un nuevo nivel espiritual, estás en batalla, pero es por eso, mi amado hermano. Y para los que no saben o no conocen qué es una maravilla, vamos a definir qué es una maravilla. Dice que es un suceso, cosa extraordinaria que causan admiración. Dios es un Dios de maravilla, Dios es un Dios que causa cosas extraordinarias y dignas de admiración, porque son dignas de admiración. Por eso es que nosotros le alabamos, le adoramos su nombre. Si Dios se ha manifestado en nuestra vida, yo estoy seguro de eso, mi amado hermano, con maravillas, con señales, con prodigios, ¿sí? Desde tiempos antiguos significa que tú has experimentado todo eso en tiempos atrás, en tiempos anteriores, y quizá no lo has visto hoy en día, pero no quiere decir que no lo vas a ver. Como te decía, es que Dios está gestando un nuevo nivel para tu vida, es que Dios está haciendo, preparando ese nuevo nivel, ¿sí? En cuanto a milagros, en cuanto a señales, en cuanto a cosas que Él va a manifestar a tu vida, mi amado hermano, ¿sí? Por eso hagamos remembranza de las maravillas, de los designios, de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y eso nos va a dar poder, nos va a dar fuerza para decir, oh, que yo tengo un Dios extraordinario, yo le conozco, yo sé cómo Él se ha manifestado a mi vida, ¿sí? Eso aumenta nuestra fe, nos fortalece, ¿sí? Nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando en la visión, en la encomienda que tenemos de Él para con nosotros, para con nuestro propósito, ¿sí? Y mira, dice Josué 3:5, te voy a leer Josué 3:5, versión Reina Valera 1960, ¿sí? Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿sí? Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿sí? Mira, quiero definirte lo que es santificado, ¿sí? ¿Qué es lo que se conoce como santificado, mi amado hermano? Mira, dice que santificado es reconocer a quien es santo, ¿sí? Es, y bueno, honrándolo y sirviéndolo como tal, ¿sí? Eso significa santificado, ¿sí? Y hay otra versión que dice consagraos a Dios, ¿sí? Porque, como dice allí, Él Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, dice. Entonces, consagrado, ¿qué significa? Reconocer o establecer firmemente algo, ¿sí? Es decir, reconocer nosotros la autoridad competente. ¿Quién es nuestra autoridad competente? Pues es nuestro Padre Celestial. Sí, bueno, quizás en lo natural muchos tuvimos jefes, tenemos jefes, y esa es nuestra autoridad competente, nuestra autoridad inmediata, en trabajo, en lo secular, ¿sí? Pero ¿quién es nuestra autoridad competente? Nuestra autoridad celestial, nuestro Padre Celestial. Por eso dice consagrados. ¿Y qué significa consagrados? Es reconocer, establecer firmemente a algo, a alguien, ¿sí? Reconocer a nuestro Padre Celestial. Y santificado, bueno, también tiene que ver con nuestra santidad, ¿sí? Si debemos ser santos porque Él es santo, ¿sí? Como dice aquí, reconocer que Él es santo. Dios es santo y si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, ¿sí? ¿Sí? Por eso dice Josué, santificaos. Otra versión dice consagraos, ¿sí? Ante Jehová, porque Él hará maravillas mañana entre vosotros, ¿sí? Entonces, santificado es reconocerlo a Él, honrándolo y sirviéndolo como tal,
porque Él ha hecho maravillas en nosotros desde tiempos antiguos y seguirá haciendo maravillas mañana, pasado mañana, toda esta semana. Él hará maravillas entre nosotros, ¿sí? Y dice el Salmos 86:10, mi amado hermano, Salmos 86:10, lo voy a leer. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, ¿sí? Solo tú eres Dios, ¿sí? Así que, pues, solo Él es Dios. Tú eres grande y hacedor de maravillas, como te decía. Lo hemos experimentado. Sabemos que Él es un Dios de maravillas, ¿sí? Un Dios que hace cosas extraordinarias, mi amado hermano. Un Dios que es el Dios de imposible. Un Dios que quiere manifestarte, como te decía, manifestarse a tu vida, ¿sí? Mientras tú te consagres a Él. Ya vimos lo que es consagrarse. Mientras tú te santifiques a Él, Él se va a manifestar a tu vida, a tu familia, a tus finanzas, a tu ministerio, ¿sí? En lo que tú haces diariamente, ¿sí? Él se va a manifestar a tu vida con maravillas, con cosas extraordinarias, cosas de admiración, cosas que tú dices, wow, pero ¿cómo sucedió esto? Mi amado hermano, Dios lo va a hacer en tu vida siempre y cuando tú te mantengas expectantes, santificados, consagrados a Él, sirviéndole a Él porque Él es bueno y porque Él siempre ha sido bueno, ¿sí? Entonces quiero declarar lo extraordinario de Dios para con tu vida, ¿sí? Que Dios se manifiesta con eso, con esas maravillas, con esas cosas extraordinarias, con esas cosas, con eso de repente, con esas cosas que no vas a entender, pero que Él las va a hacer, ¿sí? Por causa de que te has consagrado a Él, te has santificado, lo has buscado, le has honrado, le has servido, ¿sí? Incondicionalmente, y Él se va a manifestar a tu vida, mi amado hermano, simplemente créelo. Así que te bendigo. Chao, chao, bendiciones.